7:30 de la mañana, 6:30 en las Islas Canarias. Si se conectan a esta hora, a esta sintonía, sepa que don Luis del Pino está celebrando el Mundial y por eso no ha venido. No, pero también porque se ha cogido las vacaciones de verano y es que entramos ya en esa época estival en la que les vamos a estar acompañando con todo el equipo. Y don Nizam Garbin, muy buenos días de nuevo. Buenos días, doña Carmen. La verdad es que es una de las personas que ha dormido poco, por no decir nada. Sí, efectivamente. Una noche ajetreada. Una noche ajetreada, una noche de celebraciones, una noche en la que le agradezco que haya venido a trabajar, tengo que decirlo, y que haya venido con voz, que eso es un auténtico hito para todos los que gritaron a pleno pulmón ¡Viva España! He intentado contenerme, he de decir que no lo he conseguido, pero bueno, tengo muy buena voz por suerte y no me quedo afónico, es muy difícil que me quede afónico, entonces por suerte conservo algo de la voz. Eso es muy importante, sobre todo para esa juventud de la que hacíamos antes, a la que hacíamos antes alusión, esa juventud que ha salido a las calles, pues de una manera pachanguera para celebrar también que somos campeones del mundo. Don Nizam Garbin, ¿qué edad tenía usted cuando ganamos el primer mundial? Pues yo tenía 6 añitos. Y me contaba esta mañana que lo celebró en aquel momento, en un bar en el que tenía pocos recuerdos. Eso sí, él quería que fueran a penaltis, que es una cosa bastante arriesgada. Y eso que yo no sé nada de fútbol, pero lo de los penaltis a mí me sabe mal. Sí, yo era muy pequeño, estaba en el bar de mi pueblo, estábamos, pues eso, todo el pueblo reunidos. Y yo me acuerdo que como, bueno, la inocencia de un niño no entendía, no veía que tuviese tanta importancia ese partido. Y yo quería penaltis porque me gustaban los penaltis, porque así había emoción y suspense. Ahora mismo, vamos, seguro que no pienso lo mismo. Hoy lo último que quería eran los penaltis. Lo querían los argentinos porque saben que eso es casi una lotería y cuando estábamos casi terminando esa prórroga veíamos a algunas personas mediante la retransmisión oficial en el público, en las gradas, que pedían penaltis para que por lo menos fuera un poco esa lotería. Pero por suerte en el minuto 106 marcó Ferran para conseguir pues lo que somos hoy, esos campeones del mundo por segunda vez. Ya lo saben, en este programa vamos a hablar muchísimo de deporte, vamos a hablar muchísimo de fútbol porque España lo ha vuelto a hacer, hemos vuelto a ser campeones del mundo, nos tenemos que hacer eco, eso sí, de esas celebraciones en algún momento trágicas como es el caso de Ciudad Rodrigo en Salamanca, donde un joven ha fallecido después de haberse encaramado pues a una fuente que se ha derrumbado, también hay una serie de heridos y esa es, por así decirlo, la noticia triste de este mundial, pero de momento vamos a quedarnos con esa sensación de emoción y sobre todo con esa posibilidad de esa recuperación del sentimiento patriótico, del sentimiento nacional, para ver cómo esos españoles salen otra vez a las calles, uniéndose, en este caso a través de la selección española, de Luis de la Fuente y sus muchachos, que gritan de nuevo eso de yo soy español, español, español. La final del Mundial de 2026 entre España y Argentina reunió en el palco del MetLife Stadium de Nueva Jersey a varios líderes internacionales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los reyes de España, Felipe VI y Leticia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el alcalde de Nueva York, Zoran Mandami, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La gran ausencia fue el presidente argentino Javier Milei, quien decidió seguir el partido desde la Casa Rosada por superstición. El encuentro también reflejó las tensiones políticas entre algunos de los asistentes. Trump coincidió en el palco con Pedro Sánchez, con quien mantiene bastantes discrepancias por el gasto en defensa de la OTAN, así como Sheinbaum y Carney, con quien está en un contexto de fricciones diplomáticas con México y Canadá. Pues señores, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, lo que hemos visto es que el patriotismo hace que nos vean en todo el mundo y gracias a estas cuestiones vemos a Pedro Sánchez en un palco y todo el mundo puede ver pues, quién nos gobierna ahora mismo, quién está en la Moncloa y sobre todo esa muestra de cuál es la sensación del
pueblo español para con Pedro Sánchez y la comparativa con los reyes de España, cómo abrazaban de esa manera tan fervorosa los jugadores al rey Felipe VI, saltándose todo tipo de protocolos, fruto de la emoción, de la tensión de ser realmente campeones del mundo. Donald Trump saludó a Pedro Sánchez y a los Reyes en la final del Mundial de Fútbol. Dice Donald Trump que no hay tensiones con Madrid, en el sentido de que no hay tensiones con Sánchez, después de que, como saben ustedes, hiciéramos ese gran pago a la OTAN, después de que se nos pidiera incrementar el gasto, la financiación a la OTAN, tal y como había solicitado Donald Trump, y que al final el propio Pedro Sánchez fuera el que se plegara a los deseos de Donald Trump, que en el fondo redundan en la defensa de todas las naciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó al presidente español, a Pedro Sánchez, y a los reyes, como saben, en el palco de autoridades del Estadio de Nueva York, al inicio de esa final del Mundial entre España y Argentina. Se estrecharon la mano de una manera breve. Y sobre todo lo que nos ha llamado la atención es cómo Donald Trump ha felicitado al equipo español con un breve discurso pronunciado antes de embarcar en el Air Force One, diciendo que había hablado con España y que les había felicitado por tener un gran equipo, pero lo que no ha quedado claro es si lo hizo con Pedro Sánchez, a quien le transmitió ese mensaje, y sobre todo cómo ven en el resto del mundo al presidente español después de ese momento tenso en la cumbre de la Organización del Tratado Atlántico Norte, de la Alianza Atlántica de la OTAN, y sobre todo por la negativa de España a apoyar la guerra de Washington con Irán. Hay muchos conflictos internacionales que se ponen de relevancia en este tipo de encuentros, porque la política no solo ha logrado entrar por diferentes flancos, sino que también se ha colado a través de cuestiones futbolísticas, ¿no? Y es el caso, pues, por ejemplo, de las polémicas que ha habido con la Real Federación Española de Fútbol, cuestiones que trascienden, por así decirlo, lo meramente deportivo, cuando se habla, por ejemplo, de las subvenciones federativas y cuestiones relacionadas con esas políticas nefastas de género que, como les digo, trascienden la parte deportiva y que se filtran directamente en pues, las cuestiones más que rayan, ¿no?, por así decirlo, la identidad de nuestro país. En fin, esta es la cuestión relacionada con esas autoridades que sí que acudieron a la final. Llamaba para algunos mucho la atención el caso de Javier Milei, porque no se había personado directamente en Nueva York. Hay quien dice que era por ese gafe que tiene el presidente argentino, y que, como saben ustedes, a la luz del resultado, pues poco hubiera dado de más, ¿no?, el que hubiera acudido el propio Javier Milei a ese encuentro. Pero ya les digo que en principio esta alegría se está contagiando por diferentes puntos del país. Es el caso, por ejemplo, de ciudades y de comunidades autónomas que en algunas ocasiones se presentan como hostiles para con España, para con la selección española, en esos puntos en los que el nacionalismo está, por desgracia, aún muy presente. Es el caso del País Vasco, de Cataluña, de Navarra, por desgracia, en muchos puntos. Y hoy tenemos que hablarles, pues, de una serie de incidentes que no nos gustaría que se hubieran sucedido, pero por desgracia también hoy son noticia. La Air China ha identificado a 17 personas, entre ellas un investigado por amenazas con arma blanca y lanzamiento de objetos, tras los altercados registrados antes de la final del Mundial entre España y Argentina en Bilbao. Un grupo de personas irrumpió en el parque de Doña Casilda e intentó sabotear la pantalla gigante instalada por el PP para seguir el encuentro. Los incidentes comenzaron unos 40 minutos antes del partido, cuando varios participantes de una marcha convocada en apoyo a la selección vasca accedieron al recinto, derribaron vallas, lanzaron objetos y arrancaron cables, lo que
interrumpió temporalmente la retransmisión del partido. La Ertzaintza desplegó un amplio dispositivo para controlar la situación y estableció un cordón policial. Tras los altercados, la emisión pudo reanudarse y los aficionados continuaron siguiendo el partido con total normalidad. Pues señores, este hecho la verdad es que nos ha preocupado, ¿no? Como en un primer momento también se dijo en Pamplona que iba a ponerse pantallas para ver la semifinal, y que al final pues el alcalde Joseba Sirón dijo que no, porque coincidía con los Sanfermines, se podía ser una situación de cierto peligro, en fin, excusas para no apoyar a la selección española y para que no se vea ese sentimiento patriótico en diferentes puntos. A mí me da especialmente pena el caso de Navarra, porque generalmente había sido un bastión constitucionalista, un bastión de defensa de la nación española frente al terrorismo proetarra, y que de un tiempo a esta parte, pues por desgracia, se ha ido disolviendo y se han vendido a ese tremendo nacionalismo vasco que hace que pues estemos ante un caso de una Navarra que en muchas ocasiones pues no la conocemos, ¿no? Una Navarra que de repente se quiere basquizar, y perdónenme ese tiempo, por esa deriva proetarra, que me parece lo peor de lo peor. Y les digo esto en particular de Navarra porque, si no me equivoco, en Berriozar también se ha producido una terrible agresión dentro de un bar. Una serie de radicales entran a agredir directamente a las personas que estaban viendo ese partido, apoyando a la selección nacional de fútbol, apoyando a España, con una serie de banderas, con la cara pintada con los colores de la bandera nacional. En fin, una serie de agresiones que tenemos que hablar claramente. Estamos hablando de terrorismo callejero, con este pretexto, el de pues un ataque a la nación española. Y esto es el caso del País Vasco y de Navarra, pero también tenemos que hablar lógicamente de una Cataluña que durante mucho tiempo pues normalmente se le consideraba española, y que a raíz de esta victoria pues también nos ha recordado a esas Olimpiadas de Barcelona de 92, en las que se podía exhibir claramente la bandera española, porque el virus separatista no se había inoculado en prácticamente buena parte de la sociedad catalana. Y lo cierto es que, aunque nos intentan hacer ver que ese virus separatista está fuerte, hechos como esta celebración, la del Mundial, demuestran que existe una defensa biológica, ideológica, natural de esos españoles que quieren apoyar a la selección española. Y en algunos instantes de emoción, de alegría, se planta cara a ese miedo que imponen los separatistas desde hace más de medio siglo contra absolutamente todo lo que suene a español, como por ejemplo es el caso de la selección española de fútbol, ¿no? Y eso que en Cataluña hemos visto pues el separatismo del Barça en algunas ocasiones, y luego vemos a algunos jugadores azulgrana que no tienen pavor a tocar la bandera española, que la exhiben, que se sienten orgullosos, como ya pasó en el caso de Puyol, de Piqué, de Iniesta, en el anterior Mundial, que gritan ¡Viva España! Y, por tanto, tenemos que pedirles a todos los seguidores de esa selección nacional de fútbol que vuelvan a pedir estas cuestiones, que vuelvan a gritar ¡Viva España! En Barcelona, en Bilbao, en Berriozar, en Vitoria, en general en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en todos esos puntos en los que hay que hacer frente a esa deriva secesionista, esa deriva independentista, esa deriva en la que ese terrorismo callejero que instila miedo desde la calle hace que no se puedan defender cosas como, por ejemplo, hablar español en todo el territorio. Lo hemos visto recientemente, ¿no? Con esos ceros al español en el País Vasco, cómo eran castigados por sus profesores con las notas más bajas para que no pudieran acceder a la universidad aquellas personas que hablaban español, en concreto en Bilbao.
lo hemos visto en muchas ocasiones en esos carteles en Cataluña que están obligados los comerciantes a cambiarlos para hacer lo posible por estar de acuerdo con la política lingüística de la Generalidad de Cataluña. En fin, vamos a volver a recuperar con este pretexto el del Mundial, esa España que es España, esa España en la que, en fin, se podía exhibir las banderas españolas con orgullo, con esa enseña nacional que recuerda a una España anterior que puede volver a ser, y por eso es tan importante la grandeza de este país que sabe hacer equipo, que sabe salir adelante demostrando ante todo el mundo lo grandes que somos como pueblo, con lo mal que nos lo ponen, con lo difícil que nos lo ponen nuestros políticos, los secesionistas, los independentistas, los corruptos también. Eso, por así decirlo, es lo que nos está ayudando a exhibir esta victoria en el Mundial. Pero ya les decimos que esta alegría que van a ver ustedes en las calles durante todo el día de hoy nos tiene que ayudar a salir adelante sin olvidar algunas cosas que tenemos que analizar y que, por desgracia, tienen que estar también presentes en nuestra línea de información. Es el caso de algo que ha ocurrido este mismo fin de semana y que entronca directamente con esto que les decimos, con este terrible nacionalismo, en este caso vasco, con esta deriva dramática, deriva separatista, que es la que se ha escenificado este fin de semana en contra de lo que significa la nación española. Hay una serie de políticos que quieren separarnos. Y este es el caso que nos preocupa ahora mismo, relacionado con PNV y con Bildu, y el chantaje al que están sometiendo a toda España a través de Pedro Sánchez. PNV y Bildu han reclamado conjuntamente el reconocimiento político de la nación vasca y el derecho de la ciudadanía a decidir libre y democráticamente su futuro. Ambas formaciones, socios del gobierno de Pedro Sánchez, han firmado una declaración durante un acto celebrado en Vergara para conmemorar el 150 aniversario de la abolición de los fueros y el 50 aniversario del movimiento de alcaldes. En el manifiesto, ambos partidos defienden un nuevo estatus jurídico político para el País Vasco basado en la voluntad democrática de la ciudadanía, y sostienen que ellos y Navarra son una nación con identidad, lengua, cultura e historia propia. Además, consideran que la abolición de los fueros en 1876 supuso la pérdida de su capacidad de autogobierno y reivindican recuperar un mayor poder político. Pues señores, lo que hemos visto, y además de hecho lo han escuchado ustedes, es esa escenificación de lo que fue Navarra y lo que se ha convertido ahora Navarra, en cómo ha cambiado y cómo de repente exhiben que son prácticamente lo mismo cuando ustedes saben que no lo es y que el Reino de Navarra durante muchísimo tiempo fue un gran defensor de España y lo ha demostrado ahora con esta victoria de la selección española. Nos tenemos que retrotraer a la muerte de Miguel Ángel Blanco para recordar lo que pasó en aquel entonces y cómo de un tiempo a esta parte los jóvenes parecía que se habían vuelto insensibles ante esa violencia en las calles. De un tiempo a esta parte hemos visto que hay una serie de encuestas en las que nos muestran cómo hay mucha parte de la sociedad vasca, de la población vasca, que está en contra de la separación de España, pero todos los políticos nos intentan hacer ver que no es así y exhiben que también pasa con Navarra. Lo que ha ocurrido este fin de semana es que se han unido la izquierda y la derecha separatistas vascas para chantajear de nuevo al Estado, para chantajear de nuevo a España a través de esas demandas directas a Pedro Sánchez, porque saben que pueden, porque quieren seguir el ejemplo de Cataluña, que le ha salido muy bien a los separatistas catalanes. Es esa manera que tienen en particular de utilizar su peso político a nivel nacional, esos votos necesarios de ese llamado bloque de investidura, para pedir lo que quieran.
porque saben que Pedro Sánchez está en situación, está obligado, entre comillas, si quiere seguir en la Moncloa, a concederles absolutamente todo. Y que de repente en el País Vasco veamos a jóvenes de nuevo pintándose la cara de rojo y amarillo, como hace mucho tiempo se pintaron también las manos de blanco para gritar por la muerte, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, es algo que nos tiene que servir de palanca para que de nuevo se vuelva a escuchar fuerte y claro que también son españoles, que pueden salir a la calle con tranquilidad con esas banderas nacionales y cantar una y otra vez los goles de esos pequeños héroes deportivos que son los que agitan las conciencias en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en esos puntos en los que el nacionalismo está cada vez más fuerte. En fin, cuando hablamos de esa España unida, es todo lo contrario de lo que nos quieren hacer ver los secesionistas vascos que hablan de esa España plurinacional, que es un concepto absurdo y completamente desconocido, porque cuanto más unidos estamos, más tenemos que exhibir ese estado de ánimo. Tenemos que compartir ese estado de ánimo entre todos los ciudadanos españoles para que también se sientan arropados esos vascos, esos catalanes, esos navarros, que se contagien de esa vitalidad conmovedora de la selección española y que vean ejemplos pues como el caso de Nico Williams, que es de Pamplona, y que eso del euskera no va con él, que él hubiera sido también castigado por sus profesores con un 0, con esa nota muy baja para que no pudiera acceder a la universidad si hubiera ocurrido en un tiempo como hoy, que ya saben ustedes que esta es una de las noticias que más nos han sacudido. Así que vamos a hacer una reivindicación, no solamente por el sentimiento patriótico de poder exhibir nuestra bandera, sino también por las ganas que tenemos de hablar español en todo el territorio español, que a cualquiera que se lo diga, pues le asombrará fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo es posible que en España no se permita hablar español en todas las comunidades autónomas? Pues por desgracia, esto también es noticia. Y así se lo tenemos que contar, lógicamente, en nuestro programa. Esto, al igual de que las otras cosas que tienen relación con el día a día de nuestros ciudadanos. Hoy la emoción, como les decimos, por esa victoria del Mundial hace que estemos celebrando lo que somos, ese sentimiento de españolidad, pero también tenemos que poner el foco en lo que se viene, lo que queda por delante, haciendo un repaso de lo que ha hecho Pedro Sánchez en esta última legislatura. Esperemos que sea la última, y que nos aproximemos a elecciones generales. Me extraña que no esté todo el mundo en la calle pidiendo la dimisión ahora mismo de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que solo ha sido capaz de sacar adelante 7 leyes en el último año, que sigue tirando sin presupuestos, prorrogando los anteriores presupuestos, que se le pone la cosa de color hormiga a la hora de hablar de los temas judiciales, de su entorno más cercano, que la Moncloa se ha convertido en el refugio de los condenados, y hablamos directamente de su hermano, de David Sánchez, además de ser la residencia oficial del presidente de la nación española. Que este Mundial sirva también para exhibir las vergüenzas de Pedro Sánchez a nivel internacional y que la gente se entere de quién está en el poder y el preocupante rumbo hacia el que nos lleva el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez solo ha logrado sacar adelante 7 leyes en el último año legislativo, la cifra más baja desde que llegó a la Moncloa en 2018. Aunque el Congreso aprobará previsiblemente otras 3 normas en un pleno extraordinario esta semana, el Ejecutivo seguirá por debajo de las 11 leyes aprobadas en 2018 y de las 13 de 2024. Entre las normas aprobadas figuran la Ley de Movilidad Sostenible, la regulación de los servicios de atención al cliente y la reforma del Código Penal contra la multirreincidencia.
El gobierno atribuye las dificultades a la falta de una mayoría estable tras la ruptura del apoyo de Junts y el distanciamiento de Podemos. Ante este escenario, el Ejecutivo ha recurrido con mayor frecuencia al decreto de ley y al desarrollo reglamentario para impulsar su acción legislativa. Pues señores, esto es lo que tenemos encima de la mesa, el balance que nos traía en este caso The Objective sobre las últimas leyes aprobadas por Pedro Sánchez, que ya ven ustedes que poquísimo calado tienen para los ciudadanos. Estamos hablando, por ejemplo, de la Ley de Movilidad Sostenible, en fin, ya saben ustedes, el medio ambiente, la ecología, todas esas cosas, de las leyes de atención al cliente, que bueno, pues alguna cosa buena tendrán, pero no son reformas de hondo calado o sobre todo no son cuestiones que nos puedan ayudar a crecer como nación. Hoy que nos toca hablar de ese sentimiento patriótico a propósito de la victoria de la selección española en el Mundial, es momento de pensar cuál es el rumbo de nuestro país mientras Pedro Sánchez esté en el poder. Y sobre todo, ya se lo decía yo antes, a mí me llama la atención que viendo estas informaciones, que solo se han sacado adelante 7 leyes tan irrelevantes o incluso, ¿por qué no decirlo?, en algunos casos dañinas, como la Ley de Movilidad Sostenible, ¿por qué no está la gente ahora mismo en la calle hablando de ese inmovilismo gubernamental? ¿Cómo se nos está poniendo freno directamente a España como nación, teniendo en cuenta que no hemos podido salir adelante con este gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo por esa dificultad para reunir mayorías estables, ese famoso bloque de legislatura? Que en algunos casos ustedes dirán, pues casi es mejor que no se aprueben leyes, teniendo en cuenta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está liderado por el PSOE y por Sumar, que es lo peor de la izquierda, junto con algunos socios independentistas, como es el caso de Junts, y sometidos al chantaje de los nacionalistas vascos, como por ejemplo el caso del PNV, ¿no? Y con esas cesiones como el palacete que le regalaron en París y otras muchas cuestiones como la financiación autonómica, las cesiones en materia de asuntos penitenciarios, cesiones, concesiones, chantajes, subvenciones. Pues igual también es mejor que esté complicado el tema de la aprobación de iniciativas legislativas, ¿no? Si los que están gobernando son los socialistas, que no quieren nada bueno para España, sino que solo quieren cosas buenas para sí mismos, pues casi es mejor que hablemos de ese bloqueo de Pedro Sánchez, que solo ha logrado sacar 7 leyes en el último año. Por así decirlo, ha sido un curso parlamentario bastante extraño, y lo hacemos nosotros este balance precisamente cuando se cumplen 3 años esta misma semana de ese famoso 23 de julio, 3 años ya de esas anteriores elecciones en las que muchos prometían que íbamos a tener un verano azul, y así lo decía el Partido Popular. Y lo que nos hemos encontrado es con una prórroga del gobierno de Pedro Sánchez, que lo que hace es llevar a España pues por otro rumbo, con una continuidad suya en Moncloa, y sin embargo con una debacle de España como nación, que solo con pequeñas alegrías, como por ejemplo esta victoria en el Mundial, consigue alzar la cabeza. En fin, como les decimos, va a ser un programa hoy, está siendo un programa en el que hablamos mucho de fútbol, pero también tenemos otras muchas cosas que analizar aquí en Mañanas en Libertad. 7:58, 6:58 en las Islas Canarias. Es el momento de irnos una pequeñísima pausa publicitaria, y a la vuelta seguimos analizando esa victoria de la selección española de fútbol, de algunas anécdotas, como por ejemplo la presencia de Alcaraz, de Iniesta, de Sergio Ramos, de Xavi, de Puyol en esa final, de por supuesto cómo somos de grandes en España, con un montón de memes en redes sociales, y en cómo va a ser la celebración en España cuando vuelva la selección.